En medio de una fiesta dominada por el lujo y la arrogancia, un gesto impulsivo se transformó en una silenciosa caída de máscaras. Una simple asistente, acostumbrada a ser ignorada, reveló una fuerza que ni siquiera los más poderosos presentes pudieron prever. La humillación planeada se convirtió en un espejo cruel que expuso verdades ocultas desde hacía mucho tiempo, y lo que comenzó como una apuesta burlona desencadenó un cambio que nadie imaginaba presenciar. Antes de seguir esta sorprendente historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Capítulo 1. La noche de septiembre en Madrid tenía ese aire característico de la primavera que se acercaba, con una brisa suave que entraba por las ventanas abiertas del salón de fiestas en el último piso del edificio de oficinas más lujoso del Paseo de la Castellana. Juliana Almeida sostenía con firmeza la carpeta de cuero marrón que contenía los contratos de la reunión de la junta directiva de esa tarde, respirando hondo antes de cruzar el pasillo que llevaba al salón principal. Sus zapatos de tacón medio, cómodos y discretos, producían un sonido rítmico contra el suelo de mármol, italiano que reflejaba las luces de las arañas de cristal importadas de Francia. Ella no estaba allí por la fiesta. Nunca había estado en ninguna de las celebraciones de la familia Alvarenga, a pesar de llevar 3 años trabajando en el grupo empresarial que dominaba el sector de la tecnología y las inversiones en el país. Juliana era asistente ejecutiva del departamento jurídico, una posición conquistada con esfuerzo, noches de estudio y sacrificios que pocos conocían. Aquella noche, sin embargo, el destino había conspirado para que necesitara entregar personalmente unos documentos urgentes que el señor Silveira, el abogado jefe, había olvidado llevar consigo antes de partir hacia la celebración de los 50 años de la fundación de Alvarenga Inversiones. El salón era grandioso, mesas redondas cubiertas por manteles blancos impecables, arreglos florales que parecían salidos de revistas de decoración internacional, e invitados vestidos con ropas que costaban más que el salario anual de Juliana. Identificó rápidamente al señor Silveira conversando animadamente con otros ejecutivos cerca de la barra de bebidas premium. Caminó en su dirección, manteniendo la mirada fija en su objetivo, intentando no llamar la atención en medio de aquel universo que no era el suyo. Fue entonces cuando oyó la voz, alta, impostada, cargada de esa confianza excesiva que solo el dinero heredado parece proporcionar. Felipe Alvarenga tenía 28 años y era conocido en toda la empresa como el heredero problemático. Hijo único de Carlos Alvarenga, el fundador y presidente del grupo, Felipe creció rodeado de privilegios que nunca necesitó cuestionar. Licenciado en Administración por una prestigiosa universidad estadounidense, había regresado a España hacía 2 años con la promesa de asumir gradualmente los negocios de la familia. En la práctica, pasaba más tiempo en fiestas, viajes y polémicas en las redes sociales que en reuniones estratégicas. Aquella noche, rodeado por un grupo de amigos igualmente privilegiados y algunos ejecutivos que se reían de todos sus chistes, Felipe sostenía una copa de champán francés y gesticulaba animadamente. Había bebido lo suficiente para estar desinhibido, pero no tanto como para perder completamente el control. Era en ese estado en el que Felipe se volvía más peligroso, porque su crueldad ganaba una capa de aparente diversión. Juliana intentó pasar desapercibida, pero su movimiento llamó la atención de Felipe exactamente en el momento en que se acercaba al señor Silveira. El heredero interrumpió su propia conversación y fijó los ojos en ella con esa expresión que Juliana conocía bien, aunque nunca hubiera sido el blanco directo. Era la mirada de quien veía a los empleados como parte de la decoración, objetos cuya única función era servir. «Señor Silveira, prepárese, porque he traído refuerzos», anunció Felipe en voz alta, llamando la atención de todos a su alrededor. «La señorita del departamento jurídico ha venido a honrarnos con su presencia». El tono era burlón. Juliana sintió el calor subirle por el cuello, pero mantuvo la postura erguida. Había aprendido a lo largo de los años trabajando en entornos corporativos dominados por hombres poderosos que demostrar nerviosismo era dar munición al enemigo.
Buenas noches, señor Alvarenga, respondió con voz firme, dirigiéndose al señor Silveira. Señor, he traído los contratos de la negociación con Martinelli que usted solicitó. Necesitan ser revisados antes de la firma del lunes. El abogado le dio las gracias y tomó la carpeta, pero antes de que Juliana pudiera retirarse, Felipe se adelantó, bloqueando parcialmente su camino. Estaba claramente aburrido de su propia fiesta y había encontrado un nuevo entretenimiento. Contratos, negociaciones, lunes, repitió imitando un tono serio y caricaturesco. ¡Qué dedicación! Apuesto a que ni siquiera te has parado a disfrutar de la fiesta, ¿verdad? Tan seria, tan correcta. Sus amigos se rieron. Juliana se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en el centro de atención de ese grupo, y eso no era bueno. Conocía historias de otros empleados que habían sido humillados en situaciones similares, y la empresa nunca tomaba partido en contra de la familia Alvarenga. El poder era suyo, siempre lo había sido. «Solo estoy cumpliendo con mis responsabilidades, señor», respondió, intentando mantener la voz neutra. «Con su permiso». Felipe, sin embargo, no tenía intención de dejarla ir. Dio un paso adelante, levantando la copa de champán, como si fuera a hacer un brindis solemne. El salón comenzó a silenciarse poco a poco, curioso por la escena que se desarrollaba. «¿Saben lo que me parece fascinante?», comenzó Felipe, mirando a sus amigos como si estuviera a punto de contar un chiste genial. «Vivimos en un país donde todo el mundo dice que valora la educación, el conocimiento, todas esas cosas, pero en la práctica es todo teoría. Por ejemplo», señaló a Juliana, «¿cuántas personas aquí dominan realmente otro idioma además del español? No estoy hablando de un inglés básico de academia, no. Estoy hablando de fluidez de... ¿verdad?». Juliana sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía hacia dónde se dirigía aquello. Felipe tenía ese brillo en los ojos, esa expresión de quien está a punto de lanzarse sobre su presa. A su alrededor, los invitados comenzaron a formar un semicírculo, como espectadores de un circo romano esperando el espectáculo. «Voy a hacer una apuesta aquí», anunció Felipe, levantando la copa aún más alto. «Voy a hacerle una propuesta a nuestra querida asistente. ¿Hablas francés?». La pregunta fue directa, pero el tono era de burla. Juliana respiró hondo. Podía mentir, decir que no, y escapar de esa situación. Pero algo dentro de ella, tal vez el orgullo construido en años de lucha y estudio, tal vez la rabia acumulada de ver a hombres como Felipe desperdiciar oportunidades que ella nunca tuvo, le impidió retroceder. «Sí, hablo», respondió simplemente. La sonrisa de Felipe se ensanchó. «Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente». Miró a su padre, Carlos Alvarenga, que observaba la escena desde el otro lado del salón con una expresión neutra, casi aburrida. «Mi padre, ahí el gran Carlos Alvarenga, pasó 2 años en París cuando era joven. Le encanta que alguien le hable en francés. Así que te desafío», señaló a Juliana. «Te doy 1 millón de euros si consigues hablar con mi padre en francés. 1 millón. Puedes comprarte una casa, un coche, invertir, lo que quieras». El silencio en el salón era absoluto ahora. Todas las conversaciones habían cesado. Incluso la música de ambiente parecía haber bajado de volumen. Juliana sintió cientos de ojos sobre ella, algunos curiosos, otros avergonzados, la mayoría simplemente esperando el espectáculo de la humillación pública. Felipe estaba convencido de que había tendido la trampa perfecta. Sabía que los asistentes ejecutivos rara vez tenían acceso a una educación internacional. Sabía que una mujer joven en una posición operativa probablemente nunca tuvo recursos para estudiar francés en academias de idiomas caras. Esperaba que ella tartamudeara, intentara algunas frases básicas y fracasara miserablemente, para que él pudiera reírse, ofrecerle unas monedas como consuelo y convertirla en una anécdota para contar a sus amigos en los próximos meses. Lo que Felipe Alvarenga no sabía es que Juliana Almeida había crecido en Salamanca, hija de una profesora de literatura francesa jubilada. Su madre, doña Clarisse, había estudiado en Lyon en los años 80 con una beca del gobierno español y había regresado a España apasionada por la lengua y la cultura francesas.
Juliana fue criada escuchando a Edith Piaf, leyendo a Víctor Hugo en las tardes de domingo y conversando en francés en la mesa durante la cena. Cuando tenía 18 años, ganó una beca completa para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de la Sorbona, en París. Estaba a punto de embarcar, con las maletas hechas y el sueño de su vida al alcance de la mano, cuando su madre enfermó gravemente. Juliana renunció a todo para cuidar de doña Clarice en los últimos 3 años de su vida. Después de eso, tuvo que trabajar para pagar las facturas y la oportunidad internacional nunca más volvió. Pero el francés permaneció. Era su herencia, su conexión con la madre que había perdido, su refugio en las noches solitarias cuando escuchaba audiolibros en francés para quedarse dormida. Juliana miró a Felipe Alvarenga durante un largo momento. Vio la arrogancia estampada en su rostro, la certeza absoluta de que estaba a punto de humillarla. Vio a sus amigos ya esbozando sonrisas anticipadas. Vio al señor Silveira a su lado, claramente incómodo pero incapaz de intervenir sin arriesgar su propia posición. Y entonces, Juliana tomó una decisión. Caminó con paso firme en dirección a Carlos Alvarenga, quien levantó las cejas sorprendido por la osadía. El patriarca de la familia estaba acostumbrado a que se le acercaran solo cuando él lo permitía, y que una asistente junior fuera directamente hacia él era una ruptura del protocolo. Juliana se detuvo a una distancia respetuosa y comenzó a hablar. Su voz, que segundos antes temblaba ligeramente de nerviosismo, salió firme y clara, con un acento parisino impecable que solo quien realmente domina el idioma puede reproducir. Bonsoir, monsieur Alvarenga. Je suis désolé de vous déranger pendant cette belle célébration, mais votre fils m'a lancé un défi assez particulier. Il m'a offert 1 million d'euros pour vous parler en français. Je me demande si vous préféreriez que je révise les documents juridiques dont votre entreprise a besoin ou si vous aimeriez que je lui enseigne les bonnes manières fondamentales qu'il semble avoir oubliées. La traducción mental que pasó por la cabeza de los pocos presentes que entendían francés fue devastadora. Juliana había dicho, con perfecta educación y una sonrisa amable, que el hijo de Carlos le había ofrecido 1 millón para hablar en francés y que ella se preguntaba si el patriarca prefería que revisara los documentos jurídicos o que le enseñara a su hijo las buenas maneras fundamentales que parecía haber olvidado. Carlos Alvarenga, un hombre de 62 años que había construido un imperio desde cero y que no toleraba ni la falta de respeto ni la incompetencia, se permitió una sonrisa casi imperceptible. Respondió en francés, con un acento marcado pero comprensible. Mademoiselle, je pense que mon fils vient de recevoir une leçon bien plus précieuse qu'1 million d'euros ne pourrait acheter. El patriarca había dicho que su hijo acababa de recibir una lección mucho más valiosa de lo que 1 millón de euros podría comprar. El silencio en el salón se transformó en murmullos. Felipe Alvarenga estaba pálido, la copa de champán temblando ligeramente en su mano. No se esperaba aquello. Nadie se lo esperaba. La empleada humilde, la asistente que debía bajar la cabeza y aceptar la provocación, le había dado la vuelta a la tortilla por completo. Y peor aún, lo había hecho con clase, inteligencia y una fluidez que dejaba claro que no solo hablaba francés, sino que dominaba el idioma con maestría. Juliana hizo una leve reverencia respetuosa a Carlos Alvarenga y, antes de retirarse, se dirigió de nuevo a Felipe, esta vez en español, con voz suave pero firme. Señor Felipe, agradezco la generosa oferta, pero no necesito 1 millón de euros conseguido de esa forma. Prefiero ganarme la vida con dignidad y competencia. Buenas noches. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. El salón permaneció en silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Los amigos de Felipe, que segundos antes se reían a carcajadas, ahora desviaban la mirada. El señor Silveira observaba la escena con una mezcla de conmoción y respeto, y Carlos Alvarenga mantenía los ojos fijos en su hijo, con una expresión que Felipe conocía bien desde la infancia, esa que decía sin palabras que una conversación seria se avecinaba. Felipe quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. Él, que siempre tenía la última palabra en todo,
que siempre había dominado todas las situaciones con dinero y apellido, estaba completamente desarmado. La empleada a la que había intentado humillar públicamente acababa de exponer su ignorancia, su arrogancia y su falta de respeto ante todos los ejecutivos, socios y amigos de la familia. Y lo había hecho sin gritar, sin ofender, simplemente siendo exactamente lo que siempre había sido: competente, digna e infinitamente más educada de lo que él jamás sería. Cuando Juliana cruzó la puerta del salón y el sonido de sus tacones se alejó por el pasillo de mármol, las conversaciones comenzaron a reanudarse gradualmente. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era una celebración distendida. Había incomodidad en el aire, una tensión que había transformado la fiesta en algo desagradable. Carlos Alvarenga depositó su copa sobre la mesa más cercana y caminó hacia su hijo. No dijo nada, simplemente colocó una mano firme en el hombro de Felipe y lo condujo fuera del salón, en dirección al despacho privado que quedaba en el piso de abajo. Los invitados fingieron no darse cuenta, volviendo a sus conversaciones y bebidas, pero todos sabían que aquella noche marcaría un punto de inflexión. En el despacho, Carlos cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia su hijo. Su expresión no era de rabia explosiva, sino de profunda decepción, y Felipe sabía que eso era infinitamente peor. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, preguntó Carlos con voz baja pero cargada de severidad. Felipe abrió la boca para defenderse, pero su padre levantó la mano interrumpiéndolo. «No quiero oír excusas. Has humillado a una empleada dedicada delante de la mitad de la élite empresarial de Madrid. Has usado el dinero como arma para menospreciar a alguien que, claramente, vale más que tú en términos de educación y carácter. Y peor aún, lo has hecho en nombre de nuestra familia, en nombre de la empresa que construí con décadas de trabajo». «Papá, solo estaba bromeando», empezó Felipe, pero su propia voz sonaba débil incluso para él. «Bromeando», repitió Carlos con una sonrisa amarga. «¿Crees que humillar a la gente es una broma? ¿Crees que el mundo es tu patio de recreo personal? Felipe, tienes 28 años. Cuando yo tenía tu edad, ya estaba construyendo esta empresa desde cero, trabajando 18 horas al día, luchando por conseguir cada cliente, cada contrato. ¿Y tú qué haces? Gastas el dinero que yo construí en fiestas, viajes y ahora en humillaciones públicas». Felipe sintió que la vergüenza le oprimía el pecho. Quería discutir, decir que solo estaba poniendo a prueba a la empleada, que no esperaba que realmente hablara francés, pero sabía que cualquier justificación sonaría patética. «Esa mujer», continuó Carlos, «acaba de demostrar más clase, inteligencia y dignidad en 5 minutos de las que tú has mostrado en los últimos 5 años. ¿Y sabes qué es lo peor? Te ha hecho parecer exactamente lo que eres, un niño mimado que nunca ha tenido que luchar por nada en la vida». Las palabras dolían porque eran verdad. Felipe había crecido en burbujas de privilegio, siempre protegido por el apellido, siempre rodeado de personas que estaban de acuerdo con todo lo que decía porque dependían financieramente de la familia Alvarenga. Nunca se había enfrentado a consecuencias reales por sus actos, hasta esa noche. «Mañana», determinó Carlos, «irás personalmente al departamento jurídico y te disculparás con ella. Y no quiero una disculpa vacía. Quiero que entiendas de verdad lo que hiciste mal y lo demuestres». Felipe asintió en silencio, pero por dentro estaba confundido. Nunca antes había tenido que disculparse con nadie. Ni siquiera sabía cómo empezar. Carlos suspiró suavizando ligeramente el tono. «Felipe, eres mi hijo y te quiero. Pero el amor no significa protegerte de las consecuencias de tus propios errores. Si de verdad quieres asumir algún día esta empresa, tienes que aprender que el poder sin responsabilidad es tiranía. Y yo no construí este imperio para que sea recordado como un símbolo de arrogancia y falta de respeto». El patriarca abrió la puerta del despacho, indicando que la conversación había terminado. Felipe salió en silencio, evitando la mirada de su padre. Subió de nuevo al salón, pero ya no tenía estómago para la fiesta. Se despidió de sus amigos con excusas vagas y abandonó el edificio, conduciendo su coche de importación por las calles de Madrid,
mientras la escena se repetía en su mente. Mientras tanto, Juliana llegaba a su pequeño apartamento en Chamberí, en el tercer piso de un edificio antiguo pero bien cuidado. Tiró el bolso en el sofá y fue directa a la cocina a prepararse una manzanilla, su bebida favorita para calmar los nervios. Las manos le temblaban ligeramente ahora que la adrenalina empezaba a pasar. No se arrepentía de lo que había hecho. Estaba cansada de soportar humillaciones silenciosas, de bajar la cabeza, de ser tratada como inferior simplemente porque no había nacido en cuna de oro. Pero también sabía que habría consecuencias. Hombres como Felipe Alvarenga no perdonaban fácilmente a quienes los exponían públicamente, y ella era solo una asistente, reemplazable, vulnerable. Juliana cogió el móvil y llamó a su mejor amiga Renata, que trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario La Paz. «No te vas a creer lo que ha pasado hoy», empezó Juliana, y le contó toda la historia. Renata escuchó en silencio, y cuando Juliana terminó, soltó una carcajada larga y sincera. «Dios mío, Gu, te has lucido. Ese niño rico por fin ha encontrado a alguien que no se doblega. Pero dime una cosa, ¿estás preocupada por el trabajo?» Juliana admitió que sí. «Renata, es el hijo del dueño. Si quiere despedirme, me despedirá, no importa lo competente que sea». «Pues que te despida», respondió Renata, con firmeza. «Eres demasiado buena para quedarte en ese sitio aguantando las impertinencias de un pijo. Hay empresas de sobra por ahí que te contratarían al momento». Juliana sonrió, agradeciendo a su amiga el apoyo. Pero por dentro sabía que no era tan simple. Le gustaba el trabajo, le gustaba el equipo del departamento jurídico y necesitaba ese empleo para pagar las facturas, especialmente ahora que estaba ahorrando para tal vez, quién sabe, retomar los estudios que había abandonado años atrás. Aquella noche, Juliana durmió poco. Se quedó repasando mentalmente cada palabra que había dicho, cada expresión en el rostro de Felipe, la sonrisa casi imperceptible de Carlos Alvarenga. Sabía que el lunes sería un día difícil. Lo que Juliana no imaginaba era que, mientras ella intentaba dormir en su modesto apartamento, Felipe Alvarenga estaba despierto en su ático de lujo, mirando por la ventana las luces de Madrid y sintiendo por primera vez en su vida algo que no conseguía nombrar completamente. Era una mezcla de vergüenza, admiración y curiosidad. ¿Quién era esa mujer que lo había enfrentado con tanta dignidad? ¿De dónde venía tanta confianza, tanta educación, tanto dominio de sí misma? Felipe cogió el móvil y antes, ha de pensárselo mejor, tecleó su nombre en el sistema de la empresa. Juliana Almeida, asistente ejecutiva junior, 3 años en la casa, evaluaciones excelentes, ninguna advertencia. Y entonces, en los datos personales, vio su formación académica. Graduada en Filología por la Universidad de Salamanca, posgrado en Traducción e Interpretación, fluida en español, francés, inglés y portugués. Felipe sintió que se le revolvía el estómago. No era una simple asistente, era alguien con una formación sólida, con cualificaciones que la mayoría de los ejecutivos senior de la empresa no poseían. Y él la había tratado como si fuera inferior, como si su único valor fuera servir. Por primera vez en años, Felipe Alvarenga sintió vergüenza de verdad, y esa vergüenza, extrañamente, fue acompañada de un deseo genuino de entender lo que había sucedido aquella noche, de comprender por qué una simple interacción de 5 minutos lo había afectado tanto. Aún no lo sabía, pero aquella noche en la fiesta de aniversario de la empresa marcaría el inicio de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la de Juliana. Ambos habían cruzado una línea invisible y ya no había forma de volver atrás. El €1.000.000 ofrecido como instrumento de humillación se había transformado, sin que nadie lo planeara, en el catalizador de un viaje que pondría a prueba el orgullo, el arrepentimiento, el perdón y, eventualmente, la posibilidad de redención. Capítulo 2. El lunes llegó con una lluvia fina que cubría Madrid como una cortina gris, transformando el paseo de la Castellana en un mar de paraguas de colores y bocinas impacientes.
Juliana se despertó temprano, como siempre, y siguió su rutina matutina con una precisión casi mecánica. Café solo sin azúcar, tostada integral, revisión de las tareas del día. Se puso un discreto traje de chaqueta, azul marino, se recogió el pelo en un moño sencillo y se miró en el espejo durante un largo momento. Sabía que aquel día sería diferente. La historia de la fiesta del viernes seguramente ya se había extendido por los pasillos de la empresa. Era imposible que una escena así, presenciada por decenas de ejecutivos e invitados, permaneciera en secreto. Juliana respiró hondo, enderezó los hombros y salió de casa decidida a enfrentar lo que viniera con la misma dignidad que había mantenido durante la humillación pública. La oficina de Alvarenga Inversiones ocupaba 6 plantas de un edificio de oficinas de cristal y acero, con vistas privilegiadas de la ciudad. Juliana trabajaba en la 5ª planta, donde se encontraba el departamento jurídico, un área que respiraba seriedad y discreción. Cuando entró aquella mañana, notó de inmediato las miradas. Algunos compañeros desviaban la vista rápidamente, otros la observaban con una curiosidad mal disimulada, y había quienes esbozaban sonrisas cómplices, como si quisieran decir que estaban de su lado, pero no se atrevían a expresarlo en voz alta. Mariana, la recepcionista de la planta, se acercó en cuanto Juliana pasó por la puerta de cristal. «Chica, te has convertido en una leyenda», susurró con un entusiasmo contenido. «Todo el mundo está comentando lo del viernes. Dicen que humillaste a Felipe Alvarenga en francés delante de su padre y de medio mundo. ¿Es verdad?» Juliana forzó una sonrisa neutra. «Solo respondí a una provocación suya, Mariana. Nada más». La recepcionista negó con la cabeza impresionada. «Bueno, fuera lo que fuese, te has ganado el respeto de mucha gente aquí. Vivimos tragando sapos de estos ejecutivos poderosos, pero tú no bajaste la cabeza. Eso cuenta mucho». Juliana le dio las gracias y se dirigió a su puesto de trabajo, un cubículo organizado cerca del despacho del señor Silveira. Encendió el ordenador y comenzó a revisar los contratos pendientes, intentando concentrarse en el trabajo e ignorar el murmullo de conversaciones a su alrededor. Pero era imposible no darse cuenta de que se había convertido en el tema del momento. Alrededor de las 10 de la mañana, el señor Silveira la llamó a su despacho. Era un hombre de unos 50 y pocos años, de apariencia seria, pero mirada amable, conocido en la empresa por su competencia técnica y por mantenerse a cierta distancia de los juegos políticos corporativos. Le indicó la silla frente a su escritorio y cerró la puerta con cuidado. «Juliana», comenzó escogiendo las palabras con cuidado, «no voy a fingir que no sé lo que pasó el viernes. Media empresa ya lo está comentando, y la otra mitad lo comentará antes de que acabe el día». Juliana mantuvo la postura erguida con las manos sobre el regazo, esperando lo que vendría. «Quiero que sepas», continuó el abogado, «que admiro profundamente lo que hiciste. Ese chico necesitaba una lección de humildad desde hace mucho tiempo. Pero también tengo que ser honesto contigo». Hizo una pausa, claramente incómodo. «Te has metido con el hijo del dueño, y las familias poderosas no suelen olvidar esas cosas fácilmente». Juliana asintió. «Lo sé, señor. No me arrepiento de lo que hice, pero sé que puede haber consecuencias». Silveira suspiró. «Por ahora, no he recibido ninguna orden de arriba para tomar ninguna medida contra ti, pero quiero que estés alerta. Si hay presión para trasladarte de departamento o cualquier movimiento en ese sentido, te avisaré de inmediato. Eres una profesional excepcional y no mereces ser castigada por tener dignidad». Juliana se lo agradeció sinceramente y volvió al trabajo, pero las palabras de su jefe resonaban en su mente. Sabía que estaba en terreno inestable, que su permanencia en la empresa ahora dependía de factores que iban más allá de su competencia profesional. Dependía del humor de un heredero humillado y de las decisiones de un patriarca que, a pesar de haber mostrado cierta aprobación el viernes, también tenía un imperio que proteger. Mientras Juliana intentaba mantener la normalidad en medio de la tormenta silenciosa que se estaba formando, Felipe Alvarenga se enfrentaba a su propia batalla. Había llegado a la oficina más temprano de lo habitual, algo raro para alguien que solía aparecer después de las 11.
Se encerró en su despacho en la última planta, ignorando a los asistentes y secretarias que intentaban abordarlo con agendas y asuntos pendientes. La conversación con su padre el viernes todavía le ardía en la conciencia. Felipe no estaba acostumbrado a sentir vergüenza, y la sensación era incómoda, casi física. Se había pasado todo el fin de semana repasando la escena, analizando cada detalle, intentando entender cómo una simple interacción de pocos minutos había logrado desestabilizarlo tanto. Peor aún eran los mensajes que empezaron a llegar al grupo de amigos. Algunos hacían bromas, otros se burlaban de él, diciendo que por fin había encontrado a alguien que lo había puesto en su sitio. Pero lo que más le molestaba a Felipe era el mensaje de Rodrigo, su mejor amigo desde los tiempos de la universidad en Estados Unidos. El mensaje era directo. Tío, te pasaste un montón esta vez. Esa chica no se merecía eso. Tienes que dejar de tratar a la gente como si fueran inferiores solo porque has nacido rico. Se está poniendo feo. Felipe tiró el móvil sobre el escritorio con más fuerza de la que pretendía. Quería discutir, decir que solo estaba bromeando, que no era para tanto, pero en el fondo sabía que Rodrigo tenía razón, y eso dolía más que cualquier humillación pública. Alrededor del mediodía, la secretaria particular de Carlos Alvarenga llamó para informarle de que el patriarca quería verlo de inmediato. Felipe sintió que se le revolvía el estómago. No era una reunión programada, era una convocatoria, y las convocatorias de su padre nunca eran buenas noticias. Al entrar en el despacho de Carlos, Felipe encontró a su padre sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, hojeando unos documentos con expresión cerrada. Carlos no levantó la vista de inmediato, dejando a su hijo de pie esperando, en un silencio que se extendía como un castigo. Finalmente el patriarca dejó los papeles a un lado y miró directamente a Felipe. «Siéntate». Felipe obedeció, sintiéndose de repente como un adolescente llamado al despacho del director. «¿Te has disculpado con la empleada?», preguntó Carlos sin rodeos. Felipe dudó. «Todavía no he tenido la oportunidad, papá. Estaba pensando hacerlo esta tarde». «Pensando», repitió Carlos, con una sonrisa sin humor. «Felipe, ya han pasado 3 días. Si de verdad entendieras la gravedad de lo que hiciste, habrías ido a verla a primera hora de hoy. Pero veo que todavía no te has dado cuenta». «Papá, voy a disculparme», empezó Felipe, pero el patriarca lo interrumpió con un gesto firme de la mano. «No se trata solo de disculpas, Felipe. Se trata de consecuencias». Abrió una carpeta sobre el escritorio y se la mostró a su hijo. «Esto es un informe que he recibido esta mañana de la asesoría de prensa. Al parecer, uno de los invitados de la fiesta del viernes compartió la historia en las redes sociales. Ya está circulando en grupos de debate empresarial y algunos portales de cotilleos están empezando a hacerse eco. Has convertido una situación interna en un potencial escándalo público». Felipe sintió que se le helaba la sangre, cogió el informe y lo leyó rápidamente. En efecto, había capturas de pantalla de publicaciones donde se contaba la historia de forma resumida, con comentarios que iban desde el apoyo a Juliana hasta críticas feroces a la postura de la familia Alvarenga. No había fotos, afortunadamente, pero la descripción era lo suficientemente clara como para que cualquiera de la élite madrileña identificara de quién se trataba. «Esto desaparecerá», dijo Felipe, intentando sonar confiado. «Son solo cotilleos de Internet. Mañana ya estarán hablando de otra cosa». Carlos negó con la cabeza lentamente. «De verdad no entiendes cómo funciona el mundo, ¿verdad? Esto no son solo cotilleos, es nuestra reputación corporativa la que está en juego. Tenemos inversores, socios, clientes que valoran la conducta ética y el respeto profesional. Y ahora tenemos al heredero de la empresa siendo expuesto como alguien que humilla a los empleados públicamente por diversión. ¿Cómo crees que eso afecta a la marca Alvarenga?» Felipe no tenía respuesta. Nunca había pensado en las implicaciones mayores de sus actos, siempre protegido por la burbuja del privilegio. «Así que», continuó Carlos, con voz más baja pero igualmente firme, «voy a tomar algunas medidas.
Primero te vas a apartar temporalmente de tus funciones ejecutivas. Vas a trabajar directamente conmigo, aprendiendo cómo se gestiona realmente una empresa, sin los privilegios y sin la arrogancia. «Papá, ¿es necesario?», protestó Felipe. «Más que necesario, es urgente». Y segundo, hizo una pausa significativa. «Tenemos que gestionar la situación de la empleada». «¿Cómo que gestionar?», preguntó Felipe, sintiendo una opresión en el pecho. Carlos suspiró, como si la siguiente frase le costara un esfuerzo. «Felipe, me gustaría mantener a esa chica en la empresa. Claramente es competente, talentosa y tiene futuro. Pero también tengo que pensar en la estabilidad institucional. Si ella sigue aquí, los rumores continuarán. Empezarán a especular sobre relaciones, favoritismos, represalias. Cada movimiento suyo será analizado, cada ascenso cuestionado. Y eso no es justo ni para ella ni para la empresa». Felipe tardó unos segundos en procesar lo que su padre estaba diciendo. «¿Quieres despedirla?», preguntó incrédulo. «Papá, ella no ha hecho nada malo. El idiota fui yo. No puedes castigarla por haber sido yo un imbécil». «No es un castigo, Felipe. Es protección. Protección de su reputación, de la nuestra y de la integridad de la empresa». Abrió otra carpeta. «Ya he consultado con RRHH y con el departamento jurídico. Podemos ofrecerle un excelente paquete de despido, una carta de recomendación ejemplar e incluso ayudarla a conseguir un puesto en otra empresa asociada». Felipe se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo. «No. Eso está mal y lo sabes. Ha trabajado duro aquí durante 3 años, ha construido una carrera, y ahora va a ser desechada porque yo me comporté como un cretino. Eso no es justo». Carlos observó a su hijo con una expresión que Felipe no pudo descifrar por completo. Había sorpresa, allí tal vez incluso un rastro de orgullo por la inesperada reacción. «¿Entonces qué propones?», preguntó el patriarca. Felipe se quedó en silencio. No tenía una respuesta preparada, no sabía cómo arreglar el desastre que había creado. Pero algo dentro de él, tal vez un vestigio de decencia que aún no había sido completamente corroído por la arrogancia, se negaba a aceptar que Juliana saliera perjudicada por su culpa. «Dame tiempo», pidió Felipe. «Déjame resolver esto de otra manera. Iré a verla, me disculparé de verdad y dejaré claro a todo el mundo en la empresa que cualquier especulación es ridícula. Asumiré públicamente que fui yo quien actuó mal, no ella». Carlos estudió a su hijo durante un largo momento. «¿Y crees que eso será suficiente? ¿La gente dejará de hablar solo porque te has disculpado?». «Quizás no», admitió Felipe. «Pero al menos ella sabrá que no estoy intentando destruir su vida. Y quizás, solo quizás, eso sea un primer paso para que yo empiece a arreglar la mía». El patriarca se reclinó en la silla, un gesto que indicaba que estaba considerando la propuesta. «Tienes hasta el viernes», declaró finalmente. «Si para entonces la situación no está controlada, procederé con el despido. Por mucho que duela, a veces es necesario sacrificar a una persona para proteger la institución». Felipe asintió, sabiendo que esa era la máxima concesión que conseguiría arrancarle a su padre. Salió del despacho con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de urgencia y determinación que no sentía desde hacía años. Por primera vez en su vida, había algo que realmente importaba más allá de las fiestas, los viajes y los placeres superficiales. Había una cuestión de justicia, de hacer lo correcto, aunque eso lo obligara a confrontar sus propios defectos. Felipe bajó directamente a la 5ª planta, ignorando las miradas curiosas de los empleados que se extrañaban de verlo caminando por los pasillos operativos. Rara vez bajaba del 10º piso, donde solo se encontraban los ejecutivos senior y la alta dirección. Estar allí, entre asistentes y analistas, era territorio desconocido. Al llegar al departamento jurídico, Felipe le pidió a una de las secretarias que llamara a Juliana. La joven dudó, claramente nerviosa por la presencia del heredero, pero obedeció. Minutos después apareció Juliana con la misma postura serena del viernes, pero Felipe pudo percibir la tensión en sus ojos. «Señor Alvarenga», saludó formalmente.
¿En qué puedo ayudarle? Felipe miró a su alrededor y se dio cuenta de que varios compañeros de Juliana observaban la escena con un interés mal disimulado. ¿Podemos hablar en privado?, pidió. ¿Quizás en esa sala de reuniones? Juliana dudó una fracción de segundo, pero asintió. Entraron en una pequeña sala de reuniones con paredes de cristal, visible para todos pero con cierto grado de privacidad sonora. Felipe cerró la puerta y por primera vez en su vida adulta no supo exactamente qué decir. «He venido a disculparme», comenzó con la voz más baja de lo que pretendía. «Por lo que pasó el viernes. Fue completamente inadecuado, irrespetuoso y cruel. Usted no se merecía eso». Juliana lo observó en silencio, esperando. Su expresión era neutra, ni hostil ni receptiva, simplemente atenta. «Me comporté como un idiota arrogante», continuó Felipe, sintiendo que las palabras salían más fáciles a medida que las decía. «La usé como entretenimiento, como si fuera inferior, y lo hice porque siempre he estado rodeado de gente que me lo permite. Pero usted no lo permitió, y me enseñó una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo». Juliana se permitió un pequeño suspiro. «Señor Alvarenga, le agradezco las disculpas, pero si me ha llamado aquí para intentar minimizar el impacto de lo que pasó o para pedirme que me quede callada, sepa que no es necesario. No tengo intención de crear problemas. Solo quiero trabajar en paz». Felipe negó con la cabeza rápidamente. «No, no es eso. Sé que no va a causar problemas. Demostró el viernes que tiene mucha más clase de la que yo tendré jamás. Pero hay algo que necesita saber». Respiró hondo. «Mi padre está considerando despedirla». El silencio que siguió fue denso. Juliana sintió que el suelo vacilaba bajo sus pies, pero mantuvo la compostura externa. «¿Por qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Por los rumores, las especulaciones. Cree que su presencia aquí generará más comentarios, más cotilleos, y que eso puede perjudicar la imagen de la empresa. Y cree que también la está protegiendo a usted, evitando que sea objeto de más atención no deseada». Juliana rió sin humor. «¿Qué consideración?», dijo, con evidente ironía. «Me humillan públicamente y luego me despiden para proteger su propia reputación. Qué conveniente». Felipe sintió que la culpa le oprimía el pecho como una tenaza. «No voy a dejar que eso ocurra», dijo con firmeza. «Voy a hacer lo que sea necesario para que conserve su empleo. Asumiré públicamente que fui yo quien se equivocó. Dejaré claro que cualquier especulación es infundada. Haré lo que usted quiera para arreglar esto». Juliana lo observó con una mezcla de incredulidad y cansancio. «Señor Alvarenga, usted no lo entiende. No importa lo que diga o haga, la gente seguirá hablando. Así es como funciona. Los empleados comunes como yo siempre pagamos el precio cuando nos vemos involucrados, aunque sea involuntariamente, con personas poderosas como usted. Ya lo sabía cuando respondí a su desafío. Acepté el riesgo». «Pero no debería tener que aceptar ese riesgo», insistió Felipe. «Solo se defendió. Eso no debería costarle el empleo». Juliana se quedó en silencio por un momento, estudiando al hombre que tenía delante. Veía algo diferente ahora, algo que no estaba presente el viernes. Había sinceridad en sus ojos, una vulnerabilidad que contrastaba con la arrogancia de 3 días atrás, pero Juliana también era demasiado pragmática para dejarse llevar por arrepentimientos convenientes. «Mire, le agradezco las disculpas», dijo finalmente, «y le agradezco la preocupación. Pero si la decisión ya está tomada arriba, no hay mucho que hacer. Buscaré otro trabajo, seguiré. Adelante. No es la primera vez que la vida me pone obstáculos y no será la última». Felipe sintió una profunda admiración por esa mujer. Incluso ante la injusticia, mantenía la dignidad, la fuerza. No era autocompasión ni rabia descontrolada, solo una aceptación madura de la realidad, combinada con la determinación de seguir adelante. Antes de que Felipe pudiera responder, la puerta de la sala se abrió bruscamente y Carlos Alvarenga entró, con una expresión que mezclaba desaprobación y urgencia. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», le preguntó a su hijo, ignorando momentáneamente a Juliana.
Felipe se volvió hacia su padre. «Estoy disculpándome, como me pediste». Carlos miró de uno a otro y luego a los empleados que observaban a través de las paredes de cristal. «Esto está empeorando la situación, no mejorándola», dijo en voz baja pero firme. «Vosotros dos hablando en privado solo va a alimentar más especulaciones». «Con todo el respeto, señor Alvarenga», intervino Juliana, su voz tranquila pero firme. «Yo no pedí estar en esta situación. No busqué atención, no creé rumores, no hice nada más que responder a una provocación injusta. Si la empresa ha decidido que mi presencia aquí es problemática, lo acepto. Pero no, me iré con la cabeza gacha como si hubiera hecho algo malo». Carlos observó a la joven empleada con una expresión indescifrable. Había respeto en sus ojos, pero también la frialdad calculadora de quien siempre antepone los intereses institucionales a las cuestiones personales. «Señorita Almeida», dijo formalmente, «nadie está diciendo que usted haya hecho algo malo, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común». Juliana asintió. «Entiendo perfectamente, señor, y estoy preparada para las consecuencias». Miró directamente a Felipe. «Pero no voy a dejar que nadie, ni siquiera usted, se presente como mi salvador en esta historia. No necesito protección. Necesito justicia. Y si la justicia no existe aquí, la buscaré en otro lugar». Con esas palabras, Juliana salió de la sala de reuniones, dejando a padre e hijo en silencio. Felipe sintió que algo se rompía dentro de él, una rabia dirigida no hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia su padre, hacia todo el sistema que permitía que personas como ellos destruyeran vidas sin consecuencias reales. «Papá», dijo Felipe, la voz temblando ligeramente de emoción contenida, «si la despides, yo me voy de la empresa». Carlos se volvió hacia su hijo sorprendido. «¿Estás de farol?» «No lo estoy», respondió Felipe mirando directamente a los ojos de su padre. «Por primera vez en mi vida, estoy diciendo algo que realmente importa. Si esta mujer pierde su trabajo por mi culpa, no tengo la moral para estar aquí. Y tú, papá, a pesar de toda tu sabiduría empresarial, estarás cometiendo la mayor injusticia que he visto jamás». El patriarca se quedó en silencio, procesando las palabras de su hijo. Había algo diferente en Felipe en ese momento, una firmeza que Carlos nunca había visto antes, y por primera vez, el empresario que siempre había tenido todas las respuestas no sabía exactamente qué decir. Capítulo 3. La amenaza de Felipe resonó en el silencio de la sala de reuniones como un trueno lejano. Carlos Alvarenga estudió a su hijo durante un largo momento, buscando señales de farol o de una reacción emocional pasajera. Pero lo que vio en los ojos de Felipe era algo diferente, algo que no esperaba encontrar: convicción genuina. ¿Estás dispuesto a tirar por la borda tu futuro en la empresa por una empleada a la que apenas conoces?, preguntó Carlos manteniendo un tono neutro, a pesar de la sorpresa interna. «No es por ella, papá», respondió Felipe, la voz firme pero sin agresividad. «Es por mí, es por el tipo de persona que quiero ser, y si me quedo aquí viendo una injusticia que yo mismo he causado sin hacer nada para impedirlo, entonces no merezco estar en esta empresa de ninguna manera». Carlos se cruzó de brazos, analizando la situación con la mente calculadora que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de Madrid. No había llegado a donde estaba cediendo a ultimátums, pero también reconocía cuando una batalla no merecía la pena ser librada. Y más importante, reconocía cuando estaba ante una oportunidad de transformación real. «Está bien», dijo finalmente el patriarca, «se queda, pero con condiciones». Felipe sintió un alivio mezclado con cautela. «¿Qué condiciones?» «Primero, vas a asumir personalmente la responsabilidad de gestionar cualquier repercusión negativa de esta situación. Si surgen más rumores, más especulaciones, vas a lidiar con ello públicamente, dejando claro que fue un malentendido causado exclusivamente por tu conducta inadecuada. Segundo, hizo una pausa significativa, vas a trabajar conmigo los próximos 6 meses a tiempo completo, aprendiendo realmente cómo funciona esta empresa.
Se acabó lo de aparecer cuando quieres, de tratar esto como un hobby. Si quieres defender a los empleados, tienes que entender lo que significa administrar personas de verdad. Felipe asintió de inmediato. Acepto. Y tercero, concluyó Carlos, vas a demostrarme que este cambio de actitud es real, no solo una reacción emocional temporal. Quiero ver consistencia, compromiso, crecimiento genuino. Porque si esto es solo teatro, Felipe, no solo me estás engañando a mí, te estás engañando a ti mismo. No es teatro, papá, aseguró Felipe. Por primera vez en mucho tiempo realmente quiero hacer algo que valga la pena. Carlos asintió lentamente y salió de la sala sin decir nada, más, dejando a Felipe solo con sus pensamientos. El heredero miró a través de las paredes de cristal hacia el departamento jurídico, donde Juliana había regresado a su trabajo como si nada hubiera pasado. Había una fuerza en esa mujer, una resiliencia que Felipe reconocía como resultado de batallas que él nunca había necesitado librar. Aquella noche, incapaz de dormir, Felipe comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: investigar sobre la vida de Juliana Almeida. No por invasión de la privacidad o curiosidad morbosa, sino por una necesidad genuina de entender quién era esa persona que, en cuestión de minutos, había logrado desestabilizar completamente su visión del mundo. En los archivos de la empresa, además de la información profesional, había pocos detalles personales, pero Felipe tenía recursos. Conocía a gente en departamentos de recursos humanos, tenía acceso a informes que normalmente no circulaban, y cuanto más descubría, más crecían proporcionalmente su admiración y su vergüenza. Juliana había nacido en Salamanca, hija única de Clarisse Almeida, profesora de literatura francesa, y de un padre que había fallecido cuando ella tenía solo 5 años. Creció en un apartamento modesto, pero en un hogar repleto de libros, música y cultura. Da, madre, a pesar de los recursos limitados, se había asegurado de que su hija tuviera acceso a una educación de calidad, consiguiendo becas en colegios privados e incentivando el aprendizaje de idiomas. Felipe encontró expedientes académicos que mostraban una trayectoria brillante. Juliana había sido la mejor alumna de su promoción en la licenciatura de Filología por la Universidad de Salamanca, había publicado artículos sobre traducción literaria y había ganado una beca completa para estudiar en la Universidad de la Sorbona, en París, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Era una oportunidad con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Pero entonces, 3 meses antes de embarcar, la madre de Juliana había enfermado gravemente. Felipe encontró registros hospitalarios, informes médicos que hablaban de tratamientos prolongados, ingresos recurrentes. No había mención específica de la enfermedad por cuestiones de privacidad, pero quedaba claro que había sido una batalla larga y desgastante. Juliana canceló la beca, renunció al sueño de estudiar en París y pasó los 3 años siguientes cuidando de su madre. Trabajaba durante el día como traductora freelance, estudiaba por la noche y los fines de semana acompañaba a Clarisse a consultas y tratamientos. Cuando su madre finalmente falleció, Juliana estaba económicamente arruinada y emocionalmente agotada, pero nunca demostró arrepentimiento por la elección que había hecho. Fue después de eso cuando consiguió el trabajo en Alvarenga Inversiones, comenzando como asistente junior en el sector administrativo, y por mérito propio, siendo transferida al departamento jurídico tras demostrar una competencia excepcional en la revisión de contratos bilingües. En 3 años, había construido una sólida reputación de fiabilidad, precisión y profesionalidad. Y Felipe, en 5 minutos de arrogancia ebria, casi había destruido todo eso. La percepción de la magnitud de su crueldad golpeó a Felipe como un puñetazo en el estómago. Estaba sentado en el salón de su ático de lujo, rodeado de objetos caros que nunca había necesitado trabajar para adquirir, mirando los informes que contaban la historia de una mujer que había luchado por cada logro, que había sacrificado sueños por amor a su madre, que había reconstruido su vida desde cero
incluso cuando habría sido más fácil rendirse, y él la había tratado como un entretenimiento desechable. Felipe cogió el móvil y antes de poder pensarlo mejor, le escribió un mensaje a Rodrigo, su mejor amigo. «Necesito hablar. ¿Mañana desayunamos?» La respuesta llegó rápida. «Claro». «¿Todo bien?» «No sé», tecleó Felipe honestamente, «pero necesito cambiar, de verdad». A la mañana siguiente, Felipe y Rodrigo se encontraron en una cafetería discreta en Chamberí, lejos de los lugares habituales de la élite madrileña donde solían ver a Felipe. Rodrigo, licenciado en psicología y trabajando como terapeuta, siempre había sido la voz de la razón en el grupo de amigos, el que no tenía miedo de confrontar a Felipe cuando era necesario. «Entonces», comenzó Rodrigo después de que pidieran los cafés, «¿por fin te has dado cuenta?» Felipe se lo contó todo: la humillación pública, la conversación con su padre, la amenaza de despido de Juliana, su propio ultimátum y finalmente lo que había descubierto sobre la vida de ella. Rodrigo escuchó en silencio, su formación terapéutica evidente en la forma en que mantenía una expresión neutra y atenta. Cuando Felipe terminó, Rodrigo suspiró. «Felipe, te conozco desde que teníamos 18 años. Te he visto hacer muchas tonterías, te he visto desperdiciar oportunidades, te he visto hacer daño a gente sin siquiera darte cuenta, pero también sé que en el fondo, muy en el fondo, no eres una mala persona. Solo eres una persona que nunca ha tenido que enfrentarse a consecuencias reales». «Lo sé», admitió Felipe. «Y eso tiene que cambiar». Rodrigo asintió. «Pero cambiar no es solo sentirse mal por lo que has hecho. Cambiar es acción consistente a lo largo del tiempo. Es transformar ese sentimiento de culpa en algo constructivo. No puedes devolverle la beca de París que perdió. No puedes traer de vuelta a su madre. No puedes borrar lo que pasó en la fiesta. Pero puedes hacer algo significativo de ahora en adelante». «¿Cómo?», preguntó Felipe, genuinamente perdido. Rodrigo pensó por un momento. «Tienes recursos, poder, influencia. Úsalos para crear oportunidades para personas como ella. Personas talentosas cuyas trayectorias fueron interrumpidas por circunstancias fuera de su control. No como caridad condescendiente, sino como reconocimiento de que el sistema es injusto y que quien tiene privilegios también tiene la responsabilidad de nivelar el campo de juego». La idea resonó en la mente de Felipe en los días siguientes. Comenzó a trabajar directamente con su padre, llegando temprano, participando en reuniones estratégicas, aprendiendo sobre los detalles operativos que siempre había ignorado. Carlos observaba la transformación de su hijo con sorpresa y un optimismo cauto. Había visto a Felipe entusiasmado antes, pero siempre con proyectos que duraban semanas y luego eran abandonados. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en la actitud del joven. 3 semanas después del incidente, Felipe concertó una reunión formal con su padre y le presentó una propuesta detallada. Había pasado noches estudiando, consultando a expertos en educación y desarrollo de carrera, analizando números y viabilidad. Lo que presentó era ambicioso, pero técnicamente sólido. «Programa de desarrollo Alvarenga», comenzó Felipe, proyectando las diapositivas en la pantalla de la sala de reuniones. Un programa dirigido a profesionales altamente cualificados que han visto interrumpidas sus trayectorias académicas o profesionales por circunstancias personales. Ofrecemos becas de estudio, mentoría ejecutiva, oportunidades de capacitación internacional y al final del programa, puestos efectivos en la empresa o en socios estratégicos. Carlos estudió la propuesta con atención, haciendo preguntas técnicas sobre costes, selección de candidatos, retorno de la inversión. Felipe respondió a todas con una seguridad que provenía de haber hecho realmente los deberes. «¿Quién sería la primera beneficiaria?», preguntó Carlos, aunque ya sabía la respuesta. «Juliana Almeida», respondió Felipe sin dudar. «Abandonó una beca en la Sorbona para cuidar de su madre. Tiene todas las cualificaciones que buscamos y ya ha demostrado su valía aquí en la empresa. Sería la candidata ideal para inaugurar el programa». Carlos se reclinó en la silla,
analizando no solo la propuesta, sino al hijo que la presentaba. ¿Y estás seguro de que esto no es solo un intento elaborado de compensar tu culpa? Sí, lo es, admitió Felipe honestamente. Es completamente sobre compensar mi culpa, pero eso no hace que el programa sea menos válido. Y si mi culpa puede generar algo bueno, algo que ayude no solo a ella, sino a otras personas en el futuro, entonces voy a usar esa culpa como combustible. Carlos se permitió una pequeña sonrisa. Está aprobado, dijo, pero con una condición. Vas a administrar este programa personalmente. Vas a seleccionar candidatos, seguir sus progresos, garantizar resultados. Y si fracasas, si esto se convierte en solo otro proyecto de marketing corporativo vacío, lo cierro todo. No fracasará, prometió Felipe, y por primera vez creyó plenamente en una promesa que hacía. La implementación del programa fue rápida. Felipe movilizó al equipo de recursos humanos, consultó a universidades asociadas, negoció con instituciones de enseñanza internacionales. En 6 semanas, todo estaba estructurado, documentado y listo para su lanzamiento. Pero había una cuestión delicada: ¿cómo abordar a Juliana? Felipe sabía que era demasiado orgullosa para aceptar lo que pareciera caridad, especialmente viniendo de él. Tenía que hacerse de la manera correcta, respetando su dignidad y dejando claro que era una oportunidad merecida, no un favor. Fue el señor Silveira quien sugirió el enfoque. Haz un lanzamiento oficial, aconsejó. Presenta el programa a toda la empresa, explica los criterios y luego anuncia públicamente que ella ha sido seleccionada en base al mérito. Así queda claro para todos que no es un trato especial, sino un reconocimiento de su competencia. Felipe estuvo de acuerdo y organizó un evento para un viernes por la tarde en el auditorio de la empresa. Se enviaron invitaciones a todos los empleados, ejecutivos y algunos socios estratégicos. El tema anunciado era Nuevas iniciativas corporativas, lo suficientemente vago como para generar curiosidad. Juliana recibió la invitación como todos los demás. Consideró no ir, desconfiando de que pudiera ser algún tipo de trampa o humillación pública adicional. Pero Mariana, la recepcionista que se había convertido en su amiga, insistió. Ve, Ju, si es algo malo nos vamos al momento. Pero, ¿y si es algo bueno? No querrás perdértelo. A regañadientes, Juliana aceptó. El viernes se puso su mejor traje, de chaqueta, y bajó al auditorio junto con decenas de otros empleados. El espacio estaba lleno, con una atmósfera de expectación. Juliana se sentó discretamente en las filas del medio, intentando pasar desapercibida. Cuando Felipe subió al escenario, hubo un silencio inmediato. Muchos allí todavía recordaban el escándalo de semanas atrás, y la presencia del heredero problemático en un evento corporativo serio era en sí misma inusual. Buenas tardes a todos, comenzó Felipe, visiblemente nervioso pero decidido. Quiero agradecerles su presencia aquí hoy para el anuncio de una iniciativa que considero la más importante en la que he participado en esta empresa. Explicó el concepto del programa de desarrollo Alvarenga, detallando objetivos, criterios de selección y beneficios. Habló de cómo el talento no debería desperdiciarse por falta de oportunidades, cómo las circunstancias personales no deberían ser barreras permanentes para el crecimiento profesional, cómo las empresas tenían la responsabilidad social de identificar y cultivar el potencial. Mientras hablaba, Felipe sintió que su propia convicción crecía. No era solo un discurso corporativo ensayado, era algo en lo que creía genuinamente, algo que había descubierto que tenía un significado real. Y ahora, continuó Felipe, tengo el placer de anunciar a la primera beneficiaria de este programa. Hizo una pausa, mirando directamente hacia donde estaba sentada Juliana. Una profesional que ha demostrado, incluso ante adversidades personales significativas, un compromiso excepcional con la educación, una competencia técnica incuestionable y, lo más importante, una dignidad y un carácter a los que todos deberíamos aspirar. Juliana Almeida, por favor, sube al escenario.
Juliana sintió que se le helaba la sangre. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Por un momento consideró levantarse y salir del auditorio, pero algo la detuvo. Quizás fue la curiosidad, quizás fue el coraje que siempre la había sostenido. Se levantó, caminó por el pasillo central y subió al escenario, manteniendo la postura erguida a pesar del corazón acelerado. Felipe le entregó un sobre que contenía los detalles formales del programa y un certificado simbólico. Pero antes de hacerlo, se acercó al micrófono y por primera vez habló no como el heredero de la empresa, sino como un hombre que había aprendido una dolorosa lección. «Juliana», dijo, su voz resonando en el silencioso auditorio, «hace algunas semanas cometí uno de los errores más graves de mi vida. Intenté usar el dinero y la posición para humillarte públicamente. No solo respondiste con gracia y competencia, sino que me enseñaste algo que ninguna escuela, ningún curso de MBA, ningún consejero empresarial había logrado enseñarme. Me enseñaste que el respeto no se compra, la dignidad no se negocia, y que el verdadero valor proviene de lo que conquistamos, no de lo que heredamos». El auditorio estaba en silencio absoluto. Felipe continuó: «Este programa existe porque me hiciste ver mis propios privilegios y mis propias fallas. Existe porque descubrí que renunciaste a una beca en París para cuidar de tu madre, y que ningún millón de euros, ninguna cantidad de dinero, puede compensar ese tipo de sacrificio y amor. Así que, aunque no puedo devolverte el tiempo que perdiste o las oportunidades que dejaste pasar, puedo ofrecerte una nueva oportunidad. Y te la mereces no como un favor, sino como reconocimiento de tu verdadero valor». Le entregó el sobre a Juliana, quien lo aceptó con manos temblorosas. Miró a Felipe y vio en sus ojos algo que no esperaba: vulnerabilidad genuina, arrepentimiento sincero y una determinación de ser mejor. «Gracias», dijo simplemente, pero su tono cargaba capas de significado que solo ellos dos entendían completamente. Cuando Juliana bajó del escenario bajo los cálidos aplausos de sus compañeros, se sintió a la vez agradecida y cautelosa. Era una oportunidad extraordinaria, sin duda, pero también sabía que venía con expectativas, con miradas, con la presión de ser la primera, el ejemplo que determinaría el éxito o el fracaso de todo el programa. Después del evento, Felipe la buscó en los pasillos, lejos de las miradas curiosas. «¿Podemos hablar?», pidió. «Sin público, sin presión, solo tú y yo, honestamente». Juliana aceptó y se encontraron al final de la tarde en una tranquila cafetería en Chamberí, un lugar neutral y alejado de la empresa. Allí, sin jerarquías corporativas ni espectadores, conversaron por primera vez como dos personas reales. «No sé si me vas a creer», comenzó Felipe, removiendo distraídamente su taza de café, «pero esto ha sido lo primero realmente significativo que he hecho en toda mi vida. No por obligación, no por las apariencias, porque genuinamente quería hacer algo correcto». Juliana lo observó por un momento. «Te creo», dijo finalmente. «Vi la forma en que presentaste el programa. Había sinceridad allí. Pero también quiero dejar una cosa clara». Hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. «Acepto esta oportunidad no como un favor tuyo, sino como algo que me he ganado por todo el trabajo que he hecho, todo el sacrificio que he vivido. No voy a fingir una gratitud eterna, ni me convertiré en tu historia de redención personal. Voy a usar esta oportunidad para alcanzar mis propios objetivos, a mi manera». Felipe asintió. No esperaba nada diferente, y honestamente, si aceptaras esto como un favor, me decepcionaría. No eres el tipo de persona que baja la cabeza o acepta migajas, y es exactamente por eso que te lo mereces. Conversaron durante horas, sobre sueños aplazados, sobre arrepentimientos, sobre cómo el privilegio puede cegar tanto como la falta de él puede limitar. Juliana habló sobre su madre, sobre París, sobre las noches en que se preguntó si había tomado la decisión correcta al renunciar a la beca. Felipe habló sobre crecer sin tener que luchar nunca por nada, sobre cómo eso había creado un vacío
que intentaba llenar con excesos y arrogancia. Cuando salieron de la cafetería, ya era de noche. Las luces de Madrid parpadeaban a su alrededor, la ciudad que había sido testigo tanto de sus derrotas como de sus pequeñas victorias. Se despidieron formalmente, pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Todavía no era amistad, quizás nunca lo sería, pero era respeto mutuo, entendimiento y la posibilidad, aún frágil, de que los errores pudieran transformarse en crecimiento. Capítulo 4. Los meses que siguieron al lanzamiento del programa de desarrollo Alvarenga fueron de profunda transformación para todos los involucrados. Juliana, tras largas conversaciones con mentores designados por el programa y con su propia conciencia, decidió aceptar la oportunidad que años atrás el destino le había negado. Retomar sus estudios en relaciones internacionales, esta vez a través de una colaboración que la empresa había establecido con prestigiosas instituciones europeas. Era una mañana de noviembre cuando Juliana recibió la confirmación oficial. Estaba sentada en su escritorio en el departamento jurídico, revisando contratos como siempre hacía, cuando llegó el correo electrónico. El asunto era simple: confirmación de matrícula, programa de posgrado en Relaciones Internacionales, Sciences Po París. Juliana leyó las palabras 3 veces antes de permitir que el significado realmente penetrara. Sciences Po, una de las instituciones de ciencias políticas y relaciones internacionales más renombradas de Europa. No era la Sorbona de sus sueños de juventud, pero era igualmente prestigiosa, igualmente transformadora. Y esta vez no embarcaría como una joven inexperta de 18 años, sino como una mujer de 27 que conocía el valor real de esa oportunidad. Le temblaban ligeramente las manos cuando cogió el teléfono para llamar a Renata. Su amiga respondió al segundo tono, con la voz cansada de quien acababa de salir de un turno de noche en el hospital. «¿Yu? ¿Todo bien? Son las 8 de la mañana, nunca llamas a esta hora». «Lo conseguí, Renata», dijo Juliana, y por primera vez en semanas permitió que la emoción se trasluciera en su voz. «La plaza en París está confirmada. Voy a estudiar en Francia». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un grito de alegría que hizo que Juliana apartara el móvil de la oreja. «Dios mío, Yu, lo sabía. Siempre supe que volverías allí. ¿Cuándo te vas?» «En 3 meses», respondió Juliana, aún procesando la información. «En febrero. Pasaré la Navidad aquí. Lo organizaré todo y en febrero empiezo las clases». Después de colgar, Juliana se quedó sentada en silencio durante unos minutos, mirando por la ventana el paisaje urbano de Madrid. Pensó en su madre, en lo orgullosa que estaría doña Clarís. Pensó en los años de sacrificio, en las noches estudiando mientras cuidaba de una persona enferma, en las oportunidades que se le habían escapado de las manos, y pensó en cómo, de forma inesperada y a través de un camino tortuoso, la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Pero junto con la alegría, también había una punzada de algo complejo. Gratitud mezclada con cautela, porque Juliana sabía que esa oportunidad provenía directamente de las acciones de Felipe Alvarenga, y por mucho que el programa fuera legítimo y merecido, todavía había una conexión ineludible con el hombre que había intentado humillarla meses atrás. Como si el universo estuviera leyendo sus pensamientos, Felipe apareció en el departamento jurídico esa tarde. Lo había estado haciendo ocasionalmente en las últimas semanas, no para buscar a Juliana específicamente, sino para seguir el progreso del programa y hablar con los empleados sobre nuevas oportunidades de desarrollo. Su presencia ya no causaba la misma incomodidad inicial. La gente empezaba a aceptar que quizás el cambio era genuino. Cuando vio a Juliana, Felipe se acercó con una sonrisa discreta. «¿Puedo robarte 5 minutos?» preguntó respetuosamente. Fueron a la sala de reuniones, la misma donde meses atrás habían tenido la primera conversación tensa sobre las consecuencias del incidente. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Había una ligereza en el aire, una familiaridad cautelosa que provenía de meses de interacciones profesionales y ocasionalmente personales.
He recibido la noticia sobre Science Expo, dijo Felipe en cuanto se sentaron. Enhorabuena. Es un logro enorme. Juliana asintió. Gracias. Todavía lo estoy procesando, para ser honesta. Parece surrealista. Felipe guardó silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo importante. Juliana, sé que dijiste que no querías agradecérmelo eternamente, y voy a respetar eso. Pero necesito que sepas una cosa. La miró directamente a los ojos. Este programa, esta oportunidad, no se trata de redimir mi error. Tú transformaste mi vida de una manera que no podría explicar completamente. Me hiciste cuestionar todo lo que creía saber sobre el valor, el respeto, el privilegio. Y ahora, viéndote lograr esto, viendo a otros candidatos ser seleccionados para el programa, finalmente siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Juliana se permitió una pequeña sonrisa. He visto los cambios en ti, Felipe. No soy ciega ni injusta. Realmente estás diferente, más presente, más consciente, más humano. Todavía me queda mucho por aprender, admitió él. Mi padre me lo recuerda a diario. Pero por primera vez, en mi vida quiero aprender. No por obligación, sino porque he entendido que ser el heredero de una empresa no significa nada si no tienes el carácter para honrar ese legado. Conversaron un rato más sobre los detalles prácticos de la ida de Juliana a París, sobre cómo sería la transición en el departamento jurídico, sobre los planes de Felipe para expandir el programa en los próximos años. Era una conversación profesional, pero impregnada de una conexión humana genuina que ninguno de los dos esperaba desarrollar. Cuando Juliana se levantó para irse, Felipe la llamó de nuevo. «Solo una cosa. Más», dijo visiblemente nervioso. «Cuando vuelvas de París dentro de 2 años, si todavía quieres trabajar aquí, el puesto de coordinadora de Relaciones Internacionales te estará esperando. No como un favor, sino porque es la progresión natural para alguien con tus cualificaciones, y si no quieres volver, si encuentras mejores oportunidades allí, me alegraré genuinamente por ti, porque te mereces el mundo entero, Juliana». Por primera vez desde que se conocieron, Juliana permitió que su guardia bajara por completo. «Gracias, Felipe, de verdad, no solo por la oportunidad, sino por tener la humildad de cambiar, de admitir tus errores y trabajar para ser mejor. Eso es más raro de lo que imaginas». Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Juliana comenzó a formar a su sustituta en el departamento jurídico, organizó la documentación para el visado de estudiante, vendió algunos muebles de su apartamento y se preparó emocionalmente para la aventura que estaba por venir. Daba miedo, pero también era emocionante de una manera que no sentía desde hacía años. Renata organizó una discreta fiesta de despedida en su apartamento, reuniendo a amigos cercanos y algunos compañeros de trabajo. Fue una noche sencilla, con pizza, vino barato y muchas risas. Mariana, la recepcionista que se había convertido en su amiga, pronunció un emotivo discurso sobre cómo Juliana inspiraba a todas las mujeres de la empresa a no bajar la cabeza ante las injusticias. «Nos enseñaste que es posible ser fuerte sin ser dura, ser digna sin ser arrogante, tener éxito sin pisar a los demás», dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. «París no sabe la suerte que tiene de recibirte». Juliana abrazó a su amiga, sintiendo el peso del viaje que había recorrido hasta allí. Todas las batallas, todos los sacrificios, todas las noches en que había cuestionado sus decisiones, la habían llevado a este momento. Y finalmente, se permitió creer que se lo merecía. En la empresa, Felipe también estaba experimentando sus propias transformaciones. Los 6 meses trabajando directamente con su padre habían sido brutales en términos de carga de trabajo y exigencia, pero transformadores de formas que nunca habría imaginado. Carlos Alvarenga era un profesor riguroso, que no aceptaba la mediocridad ni las excusas, pero que también reconocía el progreso genuino cuando lo veía. Una tarde, pocos días antes de que Juliana partiera hacia París, Carlos llamó a su hijo a su despacho. Era una conversación que Felipe tanto esperaba como temía. «Siéntate», dijo el patriarca,
su tono más suave de lo habitual. Felipe obedeció, notando que su padre había preparado 2 vasos de whisky escocés, algo que solo hacía en ocasiones especiales. «Quiero hacer un brindis», comenzó Carlos entregándole un vaso a su hijo. «Por los últimos 6 meses. Han sido los mejores 6 meses que hemos pasado trabajando juntos desde que volviste de Estados Unidos». Felipe sintió un nudo en la garganta. «Papá, yo...» Carlos levantó la mano, interrumpiéndolo. «Déjame terminar. Cuando eras un niño, tenía enormes expectativas. Eras mi único hijo, el heredero de todo lo que he construido. Y a medida que crecías, esas expectativas se convirtieron en presión, y la presión en decepción cuando elegiste el camino más fácil. Pero en estos últimos meses, he visto algo que temía no ver nunca. Te he visto convertirte en un hombre». Felipe sintió que se le humedecían los ojos. Era raro, rarísimo, oír elogios directos de su padre. Carlos Alvarenga no era dado a demostraciones emocionales o validaciones fáciles. «El programa de desarrollo fue brillante», continuó Carlos, «no solo como iniciativa social, sino como estrategia de negocio. Estamos identificando talentos que otras empresas ignoran. Estamos construyendo una lealtad genuina. Estamos creando una reputación de responsabilidad social que ninguna campaña de marketing podría comprar. Y todo esto comenzó porque tuviste el coraje de transformar tu peor error en tu mejor decisión». Brindaron en silencio, el peso de las palabras flotando en el aire entre ellos. «Pero quiero hacerte una pregunta», dijo Carlos después de un sorbo. «Esa chica, Juliana, ¿sientes algo por ella?». La pregunta pilló a Felipe desprevenido. Abrió la boca para negarlo automáticamente, pero se detuvo. Sería mentira decir que no sentía nada. Juliana ocupaba sus pensamientos con frecuencia, no necesariamente de forma romántica, sino como una presencia constante que lo desafiaba, inspiraba, incomodaba y motivaba a la vez. «No lo sé, papá», respondió Felipe honestamente. «La admiro profundamente, la respeto, quizás incluso sienta algo, pero no sé si es amor o simplemente gratitud por haberme forzado a crecer. Y de todos modos», añadió con una sonrisa triste, «está a punto de irse a París para vivir la vida que siempre mereció, y yo no tengo derecho a interferir en eso». Carlos asintió, satisfecho con la respuesta. Ese es el tipo de madurez que esperaba ver. A veces, la mejor forma de demostrar respeto por alguien es dejarle seguir su camino sin intentar retenerlo. Pero hizo una pausa significativa. Si dentro de 2 años, cuando vuelva, los sentimientos siguen ahí, si las circunstancias son diferentes, si sois personas diferentes, quizás haya espacio para explorar eso de forma sana. Felipe sonrió. «¿Un consejo romántico de ti, papá? Eso es nuevo». Carlos rió, un sonido raro y genuino. «Hasta yo sé que los negocios no lo son todo en la vida. Lo aprendí demasiado tarde con tu madre, y no quiero que cometas el mismo error». La mención de la madre de Felipe, que había fallecido cuando él tenía 15 años, trajo una punzada de tristeza. Ella había sido la fuerza equilibradora en la familia, la persona que suavizaba la rigidez de Carlos con cariño y comprensión. Su ausencia había dejado un vacío que nunca se había llenado por completo. «Ella estaría orgullosa de ti ahora», dijo Carlos en voz baja, «del hombre en el que te estás convirtiendo». Fue la primera vez en años que padre e hijo compartieron un momento genuinamente emocional. Cuando Felipe salió del despacho esa noche, se sintió diferente. No completamente curado, no transformado en un santo, pero definitivamente en el camino correcto. El día de la partida de Juliana llegó en una fría mañana de febrero. El aeropuerto internacional de Madrid-Barajas estaba tan concurrido como siempre, pero para Juliana todo parecía moverse a cámara lenta. Renata la acompañó hasta la puerta de embarque, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Vas a triunfar allí, Yu», dijo su amiga, abrazándola fuerte. «Y cuando vuelvas, serás aún más increíble. Pero no te olvides de mí, ¿vale? Ni de tus raíces». «Nunca», prometió Juliana. «Eres mi familia, Renata,
siempre lo serás. Mientras se dirigía a la puerta de embarque, Juliana oyó que alguien la llamaba por su nombre. Se giró y se sorprendió al ver a Felipe corriendo en su dirección, claramente sin aliento, como si hubiera venido corriendo desde el aparcamiento. «Creí que te perdía», dijo, recuperando el aliento. «Tenía una reunión que se retrasó, pero no podía dejar que te fueras sin despedirme personalmente». Juliana sintió una oleada de emoción que no esperaba. «No tenías que venir, Felipe. Ya nos despedimos en la empresa». «Lo sé», respondió él, «pero quería darte esto». Le entregó un pequeño paquete envuelto de forma sencilla. Juliana lo abrió con cuidado y encontró un libro. Era una edición antigua y bien conservada de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry en francés. En la primera página había una dedicatoria escrita a mano. «Para Juliana, que me enseñó que lo esencial es invisible a los ojos, pero perfectamente visible en el carácter. Buena suerte en París. Te mereces todas las estrellas. Felipe». Ella lo miró sin palabras. Era un gesto simple, pero cargado de significado. «Es una primera edición», explicó Felipe un poco avergonzado. «La encontré en una librería de viejo. Pensé que sería apropiado. Al fin y al cabo vas a Francia. El libro es francés y la historia trata sobre aprender a ver más allá de las apariencias. Me pareció perfecto». Juliana abrazó el libro contra su pecho. «Es perfecto. Gracias, Felipe, por todo. Por la segunda oportunidad, por la oportunidad, por tener el coraje de cambiar. Gracias a ti», respondió él, «por no haberte rendido conmigo cuando habría sido más fácil, por haber demostrado que la dignidad no se negocia, por haber sido exactamente quien eres, sin concesiones». Se abrazaron brevemente. Un abrazo de despedida entre dos personas cuyas vidas se habían cruzado de forma inesperada y transformadora. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Dentro de 2 años», dijo Juliana, sonriendo a través de las lágrimas, «cuando vuelva, espero encontrarte todavía en este camino de crecimiento». «Cuenta con ello», prometió Felipe. «Y quién sabe, quizás consigamos por fin tener una conversación en francés sin que sea un desafío o una humillación. Solo 2 personas hablando normalmente». Juliana rió. «Me encantaría». Cruzó la puerta de embarque sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, podría flaquear. En el avión, sentada junto a la ventana, observó cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña bajo ella. La ciudad que la había visto crecer, luchar, sufrir y vencer. La ciudad que había sido testigo de sus peores momentos y ahora presenciaba el inicio de un nuevo capítulo. Mientras el avión ganaba altitud, Juliana abrió El Principito y comenzó a leer en francés, escuchando la voz de su madre en su memoria, que tantas veces le había leído ese mismo libro cuando era niña. Y sintió, quizás por primera vez en años, una paz profunda. No la paz de la llegada, sino la paz del viaje, sabiendo que cada paso dado, cada batalla librada, cada sacrificio hecho, había valido la pena. En Madrid, Felipe volvió a la empresa con el corazón a la vez pesado y ligero, pesado por la despedida, ligero por la certeza de haber hecho lo correcto. Entró en su despacho y fue directo a la sala donde operaba el programa de desarrollo. Había nuevos candidatos siendo analizados, nuevas historias de talentos interrumpidos por las circunstancias, nuevas oportunidades de marcar la diferencia. Mariana, la recepcionista que ahora coordinaba parte del programa, lo saludó. «Señor Felipe, tenemos 5 nuevos candidatos preseleccionados para revisar. ¿Quiere que le prepare los dosieres?» «Sí, por favor», respondió Felipe. «Y Mariana, ¿puedes dejar de llamarme señor Felipe?» «Con Felipe está bien». Ella sonrió. «Solo si dejas de trabajar hasta las 9 de la noche todos los días, vas a acabar convirtiéndote en tu padre». Felipe rió. «Hay destinos peores». En los meses y años que siguieron, tanto Juliana como Felipe vivieron sus viajes de forma independiente, pero conectados por el hilo invisible de esa experiencia compartida. Juliana prosperó en París, no solo académicamente, sino personalmente. Hizo amigos de diversos países,
Viajó por Europa, publicó artículos académicos y descubrió dimensiones de sí misma que años de lucha en España habían mantenido dormidas. Pero nunca olvidó de dónde venía, y cada conversación en francés, cada vez que pasaba por la Torre Eiffel o caminaba por las orillas del Sena, recordaba a su madre y el viaje que la había llevado hasta allí. Felipe, por su parte, se transformó genuinamente en el líder que la empresa necesitaba. El programa de desarrollo Alvarenga se expandió, habiendo ayudado ya a decenas de profesionales talentosos a retomar sus trayectorias. Desarrolló alianzas con universidades, creó políticas internas más justas en la empresa y gradualmente se ganó el respeto no solo por su apellido, sino por sus propias acciones. Carlos observaba a su hijo con creciente orgullo, confiado en que el legado de la empresa estaba en buenas manos. 2 años después, en una mañana de marzo, Juliana aterrizó de nuevo en Barajas. Venía con un título de posgrado, una fluidez aún más refinada en francés, experiencia internacional y, lo más importante, con la certeza de quién era y de lo que valía. Renata la estaba esperando, con un ramo de flores y una enorme sonrisa. «Bienvenida de vuelta, doctora», bromeó su amiga, usando el título académico que Juliana ahora podía reclamar. «¿Qué ganas tenía de volver a casa?», dijo Juliana, abrazando a su amiga. «París es maravilloso, pero Madrid es mi corazón». Salieron del aeropuerto conversando animadamente, Juliana contando historias de sus aventuras europeas, Renata poniéndola al día de los cotilleos y los cambios en la ciudad. Fue solo en el coche, de camino a casa, cuando Renata mencionó casualmente: «Ah, y Felipe te mandó un mensaje preguntando si te apetecería un café cuando te instalaras». «Sin presión», dijo, «solo para hablar sobre el puesto de coordinadora que te está esperando». Juliana sonrió, mirando por la ventana las calles familiares de Madrid. «¿Y cómo está él?» «Diferente», respondió Renata. «En el buen sentido. Sigue siendo rico, sigue siendo guapo, pero ahora también es responsable, comprometido, maduro, casi irreconocible si lo comparas con el idiota de la fiesta de hace 2 años». Juliana pensó por un momento. «Entonces creo que puedo tomarme un café con él. Al fin y al cabo tengo curiosidad por ver si finalmente ha aprendido a tener una conversación en francés sin que sea un desafío». Renata rió. «Chica, tú no cambias, y menos mal». La semana siguiente, Juliana y Felipe se encontraron en la misma cafetería de Chamberí, donde habían hablado 2 años antes. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no eran la empleada humillada y el heredero arrogante. Eran 2 personas que habían crecido, cambiado, evolucionado a través de caminos diferentes pero paralelos. «Estás diferente», observó Felipe, estudiándola. «Más segura de ti misma, si es que eso es posible». «París hace eso con la gente», respondió Juliana sonriendo. «Y tú también estás diferente, menos perdido. 2 años trabajando 18 horas al día tienden a tener ese efecto», bromeó él. «Pero ha valido la pena. El programa ya ha ayudado a 43 personas, Juliana, 43 vidas transformadas, y todo empezó contigo». «Empezó con tu arrogancia, en realidad», lo corrigió ella amablemente. «Pero lo transformaste en algo bueno. Es más de lo que la mayoría de la gente haría». Conversaron durante horas sobre los 2 años que habían pasado separados, sobre cambios, crecimiento, desafíos. Ya no había tensión, ya no había guardias levantadas, solo 2 personas que compartían una historia única, conectadas por un momento que podría haberlos destruido, pero que, en cambio, los había fortalecido. «Sobre el puesto de coordinadora», dijo Felipe finalmente. «Es tuyo si lo quieres, pero no por obligación o deuda, porque eres genuinamente la persona más cualificada que tenemos». Juliana lo consideró. «Lo quiero», respondió, «pero con condiciones. Quiero autonomía para tomar decisiones, quiero ser juzgada por mi trabajo y no por nuestra historia, y quiero dejar claro que no soy ni seré nunca un trofeo que exhibas como prueba de tu redención». Felipe sonrió. «No esperaría nada diferente, y estoy de acuerdo con todas las condiciones». Se levantaron para irse, y mientras caminaban juntos por las calles de Chamberí, había una ligereza en el aire.
No era el final de un romance, porque nunca hubo romance. No era una reconciliación completa, porque nunca hubo una guerra verdadera. Era algo más complejo y más significativo. Era respeto mutuo construido a través de la adversidad. Era crecimiento compartido a través de caminos separados. Era la comprensión de que a veces los mayores errores pueden llevar a los aprendizajes más importantes. Felipe se detuvo frente a la cafetería y se volvió hacia Juliana. «Sabes, hace 2 años te ofrecí 1.000.000 de euros como arma de humillación. Hoy no te ofrecería ni 10 millones, porque finalmente he entendido que no tienes precio. Tu valor reside en quién eres, en las decisiones que tomas, en la dignidad que mantienes, y eso es infinitamente más valioso que cualquier cantidad de dinero». Juliana sintió que se le humedecían los ojos, pero sonrió. «Realmente has crecido, Felipe Alvarenga. Tu madre estaría orgullosa». «Espero que sí», respondió él suavemente, «y tu madre también estaría orgullosa de ti. De hecho, estoy seguro de ello». Se despidieron con un abrazo amistoso y siguieron caminos separados por las calles de Madrid, cada uno hacia su propio futuro, pero ambos llevando la misma lección, que el respeto no se compra, la dignidad no se negocia, y la verdadera transformación viene de dentro, impulsada no por el privilegio o el dinero, sino por el coraje de enfrentar los propios defectos y la humildad de aprender de aquellos a quienes considerábamos inferiores. Y así, la historia que comenzó con la arrogante frase «te doy 1.000.000. Si hablas con mi padre» en francés, terminó no con villanos o héroes, sino con seres humanos imperfectos, que encontraron a través del error y la redención versiones mejores de sí mismos. El 1.000.000 nunca se pagó, pero la lección fue aprendida, y eso valía infinitamente más que cualquier cantidad que pudiera ofrecerse.